Filipinas solicitó la inclusión de la expresión tanto antes como después del nacimiento en el preámbulo, a la cual varios estados se opusieron. Como compromiso se acordó que se incluyera en el preámbulo tal referencia, pero que los trabajos preparatorios dejaran claro que el preámbulo no determina la interpretación del artículo 1 de la Convención. Está hablando de la Convención de los Derechos del Niño y la discusión allí de si está marcado o no el comienzo de la vida. 239 y 241, aquí hay un palo muy importante, otra vez respecto a lo que allá usted, doctora, decía ayer, respecto del margen de apreciación nacional. Nosotros hemos dicho que si bien soberanamente los estados, por uso de su propia soberanía, deciden integrar espacios supranacionales, ellos siguen teniendo un margen muy amplio de apreciación nacional para darse su legislación. No obstante, limitan al reconocer ciertos derechos. Pero miren lo que dice la Corte. Dice: sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisó que ese margen, escuchen, ese margen de apreciación no es ilimitado y que la Corte tiene que supervisar si la interferencia en la legislación, por ejemplo, constituye un equilibrio justo de los intereses contradictorios involucrados. La prohibición de un aborto para proteger la vida de la persona no nata no se justifica automáticamente en virtud del Convenio Europeo sobre la base de deferencia sin restricción a la protección de la vida prenatal o sobre la base de que el derecho de la futura mamá al respeto de su vida privada es de menor talla. ¿Está claro? Miren las cosas que la Corte está diciendo basándose en el Tribunal Europeo. Es decir, a muchas personas, dice, la Gran Cámara del Tribunal Europeo confirmó la decisión respecto a la no violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 2 al indicar que los embriones creados por el peticionario y su pareja no tienen el derecho a la vida dentro del significado del artículo 2 de la Convención Europea y que no ha por lo tanto habido una violación a tal provisión. Es decir, a muchas personas les puede impactar estos tribunales supranacionales, el margen interpretativo y lo que la hermenéutica de estos tribunales puede, no sé si forzar, pero sí plantear estándares que a muchas personas dirán: bueno, yo no sé quiénes son estos 7 sujetos para llegar hasta allí, digamos. Entonces, me parece que la tarea de los tribunales tiene que ser muy cuidadosa para evitar, ya habíamos visto en el caso de Chile también, que el voto de la mayoría decía: está bien, han discriminado a la madre, pero también se afectó a la familia, dando por entendido que en Chile se consideraba familia la unión de personas del mismo sexo. Y el voto de la minoría dijo: no, señores, eso es margen de apreciación chileno, la legislación chilena no ha avanzado hasta allí y nosotros no podemos ir más allá. Entonces verán cómo esas pujas que se daban en ese caso también se les da en este. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Les parece interesante la cuestión? ¿No les parece interesante? Sí, pero es discriminatorio, ¿sabes? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué diría usted que es discriminatorio? Porque dice que todo se va con la mujer y la corte nuestro no sirve. Todo se desarrolla en lo mira desde el aspecto, claro, el circuito está todo en el cuerpo de la mujer, habla de esa parte. Por favor. ¿Es un fallo?
A ver. Acá en Argentina, por ejemplo, yo no sé muy bien de las técnicas, pero bueno, me han contado que, por ejemplo, cuando se somete la pareja a esta clase de estimulación, implantan algunos módulos, no sé cómo llamarlo, embrión, no sé, y otro, quedan en una cámara, Sí, sí. una cámara que se conserva. Si después del mismo matrimonio, con la misma pareja, Sí, quiere ¿verdad? tener o quiere volver a implantarse, lo puede volver a hacer. Y si no, lo mantienen, Sí, sí, sí. digamos, pagando. Es cierto. Y después, sin que intervenga ninguna corte, ningún fallo, ninguna, si la decisión es no tener más hijos y después quedan embarazados por sí solos, lo descartan a eso, lo pueden donar, lo pueden descartar, o sea, entonces es como que no sé si es... Bueno, la legislación costarricense decía que eso que descarte no se podía hacer por el 4, Claro. porque ahí ya había vida, ya había un por nacer. Un caso concreto, digo, pero acá nadie lo plantea y se hace todo. Por eso el término que utiliza la Corte, en la Sala Constitucional, es de decirle concebidos. O sea, para el Tribunal costarricense era un descarte de concebidos. Y al ser un descarte de concebido, escuchen, el Tribunal costarricense estaba diciendo, se está descartando vida. Ese descarte de los embriones, como dice la doctora, estoy descartando vida. Y al A partir del decreto ese, Sí. Se lo regulaba como en la Argentina, digamos. Había una regulación legislativa, lo podemos ver al decreto, pero establecía cómo era el procedimiento, cuáles eran las instituciones, el órgano, lo que siempre sucede, el órgano, la autoridad de aplicación, quién iba a tener poder de policía, etcétera. Sí, voy a fecundarlo. Sí, lo que pasa es que ahí dice que pasan 7 días. Había una suerte de acuerdo al Tribunal costarricense, no se daban las debidas resguardos para esas pérdidas de los ya concebidos. Entonces, eso le producía algunas dudas. Escuchen, entonces en el párrafo bueno, ahí viene, o ahí asiste la interpretación evolutiva. Escuchen, en el párrafo 246 dice la Corte Interamericana, escuchen por favor, en el presente caso, párrafo 246, ahí le contesto. Dice, la interpretación evolutiva es de especial relevancia, teniendo en cuenta que la FIB es un procedimiento que no existía al momento en el que los redactores de la Convención adoptaron el contenido del 4.1 de la Convención. Por lo tanto, la Corte analizará dos temas en el marco de la interpretación evolutiva: los desarrollos pertinentes en el derecho internacional y comparados respecto al estatus legal del embrión, y las regulaciones y prácticas del derecho comparado en relación con la FIB. ¿Está claro? Entonces dice, bueno, está bien, los tratados tienen que dar, o las constituciones tienen que dar respuesta a cuestiones que en el momento en el que se lo redactó no se contemplaban, como este caso. Entonces necesitamos algún procedimiento alternativo. Dice, ¿cuál es el procedimiento alternativo? Ir al derecho comparado para ver cómo se lo ha regulado, e ir al derecho internacional para ver qué se entiende o qué estatus jurídico le da el derecho internacional al embrión. Esa es la técnica a la cual recurre el voto de la mayoría.
Sí. ¿Cómo se ocaban los derechos? Siempre va a haber un problema de pugna de derechos. Por supuesto. Esto que está diciendo es muy importante porque la Convención no establece una jerarquía de derechos. Y tampoco. El proceso penal supuestamente es más importante que el proceso de juzgado. Claro. Está claro. Está claro. Por eso les digo que en estas cuestiones, y siempre hay que ponderar, y en estas cuestiones siempre supone tomar decisiones. La mayoría está tomando decisiones y está prefiriendo, hemos visto desde antemano, a la mujer. Entre optar por el eventual derecho del por nacer y el derecho de la mujer, juega por la mujer, mientras que el voto de la minoría juega o habla en todo momento del equilibrio entre derechos, entre dos centros de imputación de derechos. Bien, eso que parece que el argumento no es tan válido, porque es muy, solamente pone, digamos, énfasis en la mujer embarazada, pero me parece que ahí cuando no sé qué párrafo dice lo del embrión, eso lo deja claro, pero después cuando quiere contextualizar y decir, pero la protección de la mujer embarazada me parece que se va de tema porque no es en ese sentido. Bueno, por ahí estamos diciendo que está guiñando el ojo hacia otras cuestiones. Como dijo ella la doctora, está hablando del aborto también, digamos, o sea, no es que está hablando explícitamente, pero está advirtiendo en esa dirección. Es decir, está mandando un mensaje hacia el poder de decisión de la mujer en estas cuestiones. Y está diciendo la Corte, nosotros sostenemos a la mujer, básicamente. Por eso usted está diciendo, bueno, pierden el foco en la argumentación y están poniendo énfasis en otro. Bueno, sí, se lo puede leer así también. Bueno, sí. El tema de la interpretación evolutiva. Por favor. El fallo en disidencia contesta que si hubiera querido interpretar de forma distinta a lo que interpretó en ese momento la Convención, tiene que haber reformado después del procedimiento. Está claro, está claro. Escuchen lo que dice, sí, está claro. Bien, ¿lo pueden repetir, por favor? Que el voto de disidencia contesta a la interpretación evolutiva que si se hubiera querido interpretar de forma distinta a lo que se entendía por concepción al momento del redactor del pacto, se hubiera ido a los mecanismos de reformar ese artículo que tiene prescrito la propia Convención. Por supuesto. Lo que está diciendo aquí el doctor es, digamos, empuja que vemos que hay dos interpretaciones. Una que podríamos llamar la originalista, que pone énfasis en la voluntad de los constituyentes, un método absolutamente apegado a una interpretación casi literal, y otra interpretación evolutiva. Y la minoría que se sostiene en ese criterio que en Estados Unidos se llama originalismo, ir al origen del texto e ir casi a la literalidad, a la gramaticalidad, sin darle una especificidad semántica. Y dice él, si quiere modificar, no modifique por vía de interpretación. Dice, la mayoría le está diciendo decir al texto cosas que no dice. Entonces, si quieren hacerle decir otra cosa, que lo modifiquen. Efectivamente, ese es el argumento y la respuesta. Otra cosa que me llama la atención es que hay una parte que hace referencia que lo que la inconstitucionalidad que decretó el Tribunal Superior de Costa Rica se tomaba como una prohibición tácita a la fecundación, por tanto afectar el progreso de la ciencia, negocios, laboratorios. Esto hay que buscar otra salida, digamos, yo lo pongo por ese lado también. No sí, ese es un argumento que se suma a los otros. No es un argumento dirimente, pero para buscar una salida, porque si no era una computación, digamos, tajante. Absolutamente, sí. Siempre va a decir que está limitado por el pensamiento personal, la ideología social, porque por el tipo de derechos se protege. Pero el derecho está saturado de ideología. O sea, y el derecho siempre debe tomar posiciones. O sea, el derecho no es neutro.
El derecho está saturado, son opciones. Y estamos viendo que aquí en la Corte hay una opción en la mayoría y hay una opción en la minoría. ¿Está claro? Y yo les decía, lejos de espantarnos, de lo único que tenemos que sacar como positivo de esto es que nosotros ya al menos conocemos los argumentos de estas dos posiciones. Nos enrolaremos en cada una. Yo estoy decididamente con una y no con otra, pero bueno, hay que escucharlo. A quien le interese el Fondo de Cultura Económica, ha llegado una obra muy importante, de las más importantes del derecho constitucional estadounidense, de un autor que se llama, un constitucionalista que se llama Lawrence Tribe, y plantea la cuestión del aborto, un tomaco de 600 páginas, donde hace un análisis jurídico de las posiciones que tienen dos grupos en Estados Unidos, quienes están a favor de buscar alternativas que se legisle a favor de la posibilidad de que la mujer pueda decidir y no por vía jurisprudencial, y de quienes niegan esa posibilidad y los argumentos que una y otras posiciones sostienen. Muy interesante el libro, porque es un enfoque absolutamente constitucional y los argumentos que hacen las dos posiciones para basarlo en la propia Constitución de Estados Unidos. Así que si a alguien le interesa, yo lo tengo el libro y es muy, muy interesante. En el párrafo 249 y 253 sostiene que Europa prohíbe la creación de embriones con fines científicos, pero no la fecundación in vitro. 258, 259 y 263, interpretación teleológica, fines, 258, y allí va a decir algo que también es impactante la Corte, y es algo que lo tenemos que dejar anotado por las discusiones que se vienen para el futuro, que es: los antecedentes que se han analizado hasta el momento permiten inferir que la finalidad del artículo 4.1 de la Convención es la de salvaguardar el derecho a la vida, sin que ello implique la negación de otros derechos que protege la Convención. En ese sentido, la cláusula en general tiene como objeto y fin el permitir que, ante un conflicto de derechos, sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción. En otras palabras, el objeto y fin del artículo 4.1 de la Convención es que no se entienda el derecho a la vida como un derecho absoluto. ¿Escucharon? Que no se entiende el derecho a la vida como un derecho absoluto, cuya alegada protección pueda justificar la negación total de otros derechos. Eso es en el 258. 259. En consecuencia, no es admisible el argumento del Estado en el sentido de que sus normas constitucionales otorgan una mayor protección del derecho a la vida y, por consiguiente, procede a hacer prevalecer este derecho en forma absoluta. Por el contrario, esta visión niega la existencia de derechos que pueden ser objeto de restricciones desproporcionadas bajo una defensa de la protección absoluta del derecho a la vida, lo cual sería contrario a la tutela de los derechos humanos, aspecto que constituye el objeto y fin de este tratado. Es decir, en aplicación del principio de interpretación más favorable, la alegada protección más amplia en el ámbito interno no puede permitir ni justificar la supresión del goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Otro guiño. O se está diciendo el derecho a la vida no está por encima de otros derechos y admite excepciones. No es el único y tenemos que analizar en el caso qué colisiones puede tener con otros derechos.
me parece que todavía la doctrina en el continente no le ha prestado la atención a este fallo, la importancia que tiene, aunque podamos o no estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que plantea, pero la magnitud de las cuestiones que ha tratado, porque es la primera vez que se trata esta cuestión. Advierten que también hay un interés por equiparar las discusiones respecto de lo que discute Europa. Fíjense que hay un diálogo jurisprudencial entre las cortes y un soporte mutuo entre las cortes interregionales. Y, doctor, recuerdo una anécdota, uno de los jueces de la Corte de Estados Unidos, que dice que ahora la Corte de Estados Unidos tiene una conformación denominada conservadora. Y en esa concepción denominada conservadora están los originalistas, los que dicen tenemos que ir al texto como los padres fundadores lo expresaron. Y uno de los máximos exponentes constitucionales de esa posición es Scalia, Antonín Scalia. Y él dice, tiene una humorada respecto a quienes sostienen la interpretación dinámica, o sea, el choque entre la interpretación originalista y la interpretación dinámica, ¿sí? Dice, qué lindo es ser un intérprete dinámico de la Constitución. El intérprete dinámico de la Constitución, luego de un largo día de trabajo, llega a su casa, toma un whisky, la mira a su mujer y le dice, querida, qué lindo es ver que la Constitución de los Estados Unidos piensa exactamente lo mismo que yo. Es decir, que él termina diciendo que por la interpretación dinámica se le termina haciendo decir a la Constitución lo que en definitiva lo que uno pretende que la Constitución diga. Entonces, bueno, es muy graciosa esa frase a usted que objetó la interpretación dinámica, de decir que llega la noche, querida, la Constitución piensa exactamente lo mismo que yo. Bueno, en el 263 por lo tanto, la Corte concluye que el objeto y fin de la cláusula en general del artículo 4.1 de la Convención es la de permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. En el caso que ocupa la atención de la Corte, basta señalar que dicho objeto y fin implica que no pueda alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos. Este párrafo, el 263, es muy cuestionado por la minoría, porque la minoría dice con razón, en este caso, hacen todo un despliegue argumental para decirnos que no hay derecho del embrión y que en definitiva solamente hay derecho a la vida de la mujer. Y luego me terminan diciendo que hay que hacer un adecuado balance de derechos e intereses. Entonces dice la minoría, ¿de qué balance me están hablando? Si ustedes ya han optado jurídicamente por un centro de imputación de derechos que es la mujer. Ese es un buen argumento, más bien lógico, de la minoría. Digamos, es un argumento que lógicamente pareciera ser que ese párrafo 263 puede ser hasta descuidado en el marco de la argumentación que venía sosteniendo la mayoría, ¿sí? Bueno, y para ir concluyendo ya lo que tiene que ver con la mayoría, para que después del corte veamos lo que dice la minoría. 275, 279 y 284, repito, 277, 279 y 284, en definitiva termina diciendo que la prohibición
la prohibición de la fecundación in vitro es una injerencia arbitraria al derecho a la vida privada y familiar y afecta psicológicamente al interferir en el deseo reproductivo de una persona. Repito, 277, 279 y 284 sostiene básicamente eso, que la prohibición de la fecundación in vitro que hacía Costa Rica afectaba derecho a la vida privada y familiar y a la planificación del deseo reproductivo de una persona. 288, 290 y 293, la Corte sostiene que la decisión de la Sala Constitucional de la Corte de Costa Rica al declarar inconstitucional la fecundación in vitro constituye una discriminación indirecta, porque justamente alegando la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, dice que los incapaces gozan de un derecho a una protección especial. Entonces, entendía que las personas que tenían estos problemas de fertilidad natural y que tenían que recurrir a estas técnicas especiales eran incapaces. Y como eran incapaces, requerían una mayor protección. Y que la interpretación de la Sala Constitucional al prohibirles el recurrir a estas técnicas para equipararse de alguna manera a aquellas personas que no tenían problemas reproductivos era una forma de discriminación. Y ahí va artículo 1 de la Convención, que dice hay que respetar todos estos derechos sin discriminación. ¿Está claro? 294 y 302 dice que también es una discriminación indirecta en relación con el género respecto de hombres y mujeres por su infertilidad, en el sentido de que coloca tanto al hombre y la mujer con problemas a los cuales hemos dicho que la Corte los reconoce como incapaces. Dice que al prohibirse la posibilidad de la fecundación se los deja en una desigualdad total con los hombres y mujeres, a los hombres respecto de los hombres y a las mujeres respecto de las mujeres que no tienen estos problemas. ¿Está claro? Es decir, que fíjense las violaciones que la Corte entiende que esta prohibición de la fecundación in vitro implicaba: afectación del derecho a la privacidad, a la planificación familiar, y generaba una doble discriminación del género incapaces respecto de los capaces y al mismo tiempo dentro de la mujer respecto de la mujer con esta discapacidad frente a la que no tiene este problema, y lo mismo para el hombre. En el 303 habla de una discriminación indirecta en relación a la situación económica, porque eso implicaba que, decíamos que también se tome el argumento de que una vez que la Sala Constitucional costarricense declara inconstitucional el decreto que preveía la fecundación in vitro, hacía que las parejas que tuvieran disponibilidad económica migraran y fueran a concebir a otros países, concebir e implantar en el útero en otros países. Entonces se generaba una discriminación porque había incapaces que con dinero iban a otros países y podían tener hijos, y los que no tenían dinero no podían tener hijos. Entonces la Corte también considera que discrimina en ese sentido esta decisión de la Sala Constitucional costarricense. En el 316 concluye la Corte que en definitiva se había producido con esta interpretación una severa interferencia en derechos y libertades que el pacto reconoce a las personas, diciendo: por lo tanto, la Corte concluye que la Sala Constitucional partió de una protección absoluta del embrión, que al no ponderar ni tener en cuenta los otros derechos en conflicto, implica una arbitraria y excesiva intervención en la vida privada y familiar que hizo desproporcionada la interferencia. Asimismo, la interferencia tuvo efectos discriminatorios. Además, teniendo en cuenta estas conclusiones sobre la ponderación y lo ya señalado respecto al artículo 4.1 de la Convención,
la Corte no considera pertinente pronunciarse sobre los alegatos del Estado respecto a que contaría con un margen de apreciación para establecer prohibiciones como la efectuada por la Sala Constitucional. Allá está otra vez el margen de apreciación, doctora, diciendo que la interferencia severísima que le ha generado a los derechos de mujeres y de parejas es de tal magnitud que Costa Rica no tenía margen de apreciación ninguna para incurrir en estas severas injerencias. Bueno, y en la parte, en el 335 al 338, yo marcaba aquí que se ve aquí toda la naturaleza casatoria de la Corte Interamericana, aunque ella no lo quiera decir así, porque dice 335 en particular, y conforme al artículo 2 de la Convención, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades, artículo 2 de la Convención. Es decir, los Estados no solo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ellas consagrados, sino que también debe evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. O sea, está diciendo, señores, modifiquen la legislación y regulen la fecundación in vitro. En 336, en primer lugar, y teniendo en cuenta lo señalado en la presente sentencia, las autoridades pertinentes del Estado deberán adoptar las medidas apropiadas para que quede sin efecto con la mayor celeridad posible la prohibición de practicar la FIP, y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimento al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la presente sentencia. El Estado deberá informar en 6 meses sobre las medidas adoptadas al respecto. ¿Quieren algo más claro? 337. El Estado deberá regular a la brevedad los aspectos que consideren necesarios para la implantación de la FIP, teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente sentencia. Además, el Estado debe establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones profesionales, etc. Y el Estado deberá informar anualmente. En tercer lugar, en el marco de las consideraciones desarrolladas, la Caja Costarricense de Seguro Social deberá incluir la disponibilidad de la FIP dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación. El Estado deberá informar cada 6 meses sobre la medida adoptada. Es decir, casa la sentencia y el Tribunal Constitucional, porque le está indicando que tiene que ir, que hace un control de convencionalidad por omisión, porque está marcando que la no existencia de una legislación que facilite la posibilidad de la fertilización in vitro constituye ya per se una discriminación. Y para sanear en función del artículo 2, está diciendo, dicten una legislación y al mismo tiempo le está estableciendo, fíjense, se mete en la previsión social, en la seguridad social, y le establece pauta para el cumplimiento. 1 año y 6 meses para el cumplimiento de esto. O sea, quieren un tribunal más activista y un tribunal que se muestre, repito, por una parte casando la sentencia y por el otro lado como tribunal constitucional marcando la omisión y pidiendo una legislación. ¿Está claro? Entonces miren la magnitud de lo que la Corte Interamericana está haciendo. Bueno, hagamos un corte.